Buenos días a todos. Me gustaría empezar leyendo Salmo 19 rápidamente. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afilado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Y cuando pensamos este pasaje, este salmo, porque como justamente oraba Gerard, la palabra del Señor es suficiente. Es suficiente, aquí dice, para convertir el alma, suficiente para hacer sabio al sencillo, para alegrar nuestros corazones, para alumbrar nuestros ojos, y que permanece para siempre. Entonces, cuando pensamos ahora vamos a estar hablando, hemos tenido un culto misionero y hoy vamos a estar mirando el primer viaje misionero de Pablo, por esto aquí está el mapa de su primer viaje misionero. Pero cuando decimos que la palabra de Jehová es suficiente, decimos que es suficiente para todo. Incluso hace un mes tal vez compartí acerca de Hechos y decía que el libro de Hechos hay que verlo de una manera más práctica, ¿no? Porque de hecho eso es el título del libro, es el libro de praxis y debemos verlo como un libro que nos permite, que nos enseña a saber cómo actuar. No tenemos la Biblia, es suficiente, aquí vemos para lo que tenemos que saber, ¿no? ¿Qué tenemos que saber acerca de Dios, de su universo, del ser humano, del pecado, de la salvación? Todo, la palabra es suficiente, pero no es solo para eso, también es suficiente para qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Entonces, hoy vamos a estar mirando esto precisamente cuando hablamos de misiones, cuando hablamos de la obra misionera, tenemos que ver cómo es lo que tenemos que hacer, Y para ello me gustaría ir sobre todo a la persona de Pablo. Pablo como el rol misionero, el rol de misionero, la pauta de misionero que vemos en el Nuevo Testamento, y ver su vida, y un poco para recordar a Pablo y lo que había hecho. Si os acordáis en el libro de Hechos, vemos que Pablo hace 3 viajes misioneros que veamos nosotros. No tiene el primer viaje misionero, es del que estaremos hablando, va a la región de Galacia. Luego el segundo viaje misionero vuelve a Antioquía primero y luego el segundo viaje se va hacia la región de Macedonia, hacia la región de Acaya también. Y luego el tercer viaje misionero lo acaba en la región de Asia Menor, o la ciudad de Éfeso, donde está un tiempo. Y cuando acaba este tercer viaje misionero, dice que empieza a recorrer las zonas por las que antes había estado y dice que primero pasa por Macedonia, es decir, por Filipo, luego por Tesalónica y luego baja a Corinto. Y en Corinto está 3 meses Pablo, y desde Corinto, al final de su ministerio, en el último viaje misionero, empieza a revisar lo que el Señor ha hecho a través suyo en las naciones. Y en estos 3 meses en Corinto escribe una carta, la carta de Romanos. Es una carta que ha fundamentado el pensamiento incluso de Occidente, los valores occidentales están fundamentados en parte en la carta de Romanos. Pablo escribe la carta de Romanos. Y en parte uno de los propósitos por los que Pablo escribe Romanos es para pedirle a los romanos que le ayuden a ir a España. No sé si os acordáis, si vais a Romanos capítulo 15, y me disculpo, hoy voy a estar no en 3 o 4 versículos, vamos a estar en muchos versículos diferentes. Hay una expresión en inglés que dice, es como beber agua de una boca de incendios. Pues intentas beber, pones la boca ahí y te sale todo el agua a presión. Entonces, hoy tal vez voy a dar muchos versículos, mucha información, pido disculpas, pero vamos a empezar en Romanos capítulo 15. Pablo está escribiendo, repasando su ministerio, y empezando en el versículo 18, Romanos 15, versículo del 18 al 24, dice así: porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Otra vez vemos, es con la palabra, con lo que entienden, pero no solo con lo que entienden, sino también con las obras, con la praxis, con la obediencia. Y dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé para predicar el Evangelio
no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en esas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Entonces Pablo, estos versículos se leen rápido, se leen fácil, pero lo que dice Pablo aquí es una barbaridad. Dice, está mirando los 3 viajes misioneros que ha hecho, unos entre 12 y 15 años máximo, y dice que en este tiempo, desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo ha llenado del Evangelio de Cristo, hasta el punto que dice en el versículo 23, ya no tengo más campo en estas regiones. Entonces pensamos en esta, digo que es una barbaridad, porque desde Jerusalén hasta Ilírico, más o menos, hay unos 2.000 kilómetros. ¿Vale? Imagínate, la equivalencia sería tal vez casi como desde aquí a Kiev, en Ucrania, estos 2.000 kilómetros, y Pablo dice en estos 3 viajes misioneros, todo lo he llenado del Evangelio hasta el punto de que no tengo más campo misionero. Entonces, por eso cuando decimos, o cuando estaba diciendo que tenemos que mirar a Pablo como ejemplo, como pauta a seguir en el mundo de las misiones, lo decimos porque cuando vemos esto que consiguió, no solamente tenemos el libro de Romanos, luego tenemos un libro de Hechos que detalla lo que Pablo estaba haciendo día tras día, y por esto le damos gracias a Dios, ¿no? Imagínate, como sabéis, nosotros estamos en Nepal, en Asia del Sur. Asia del Sur son solo 7 países, es una región con solo 7 países, pero son países muy poblados, sobre todo India, Pakistán, Bangladesh. Estamos hablando de en estos 7 países, cada día nacen, ya no hablo de morir ni nada, nacen cada día 110.000 bebés, mínimo. 110.000 personas cada día son añadidas a la población de Asia del Sur. Entonces sería ingenuo pensar que yo soy la solución a la falta de evangelio en Asia del Sur. No la soy. Y sería ingenuo pensar que yo con mi intelecto, con mis estudios, con mi conocimiento, con mis estrategias misiológicas, mi metodología, puedo llegar a cambiar esta situación. No puedo, ¿no? Sería ingenuidad, pero gracias a Dios no son nuestras metodologías, es lo que la palabra de Dios detalla, que es lo que debemos seguir. Entonces, cuando pensamos en cómo hacer la obra de Dios, no vamos a la sociología, a la antropología o a lo nuevo que está de moda, vamos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es suficiente tanto para la fe como para la práctica. Entonces esto es lo que vamos a estar mirando, vamos a estar en el capítulo 13 y 14 del libro de Hechos, si queréis ir para allá, y voy a leer el primer versículo del capítulo 13 que dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Vale? Entonces un poco de contexto. Aquí están Bernabé, Saulo y algunos líderes más en la iglesia de Antioquía. Entonces hay que preguntar qué es esta iglesia de Antioquía. Está aquí justo al este de todo, la ciudad está aquí al este. ¿Qué es esta ciudad de Antioquía y de dónde salió esta iglesia? ¿No? Porque consideramos, yo creo, en la historia de la iglesia, exceptuando la iglesia de Jerusalén, no hay iglesia más importante en toda la historia del cristianismo. Porque es a partir de esta iglesia de Antioquía que el evangelio sale de los judíos y llega a los gentiles, llega a las naciones. De algún modo, si estamos hoy aquí, es por esta iglesia de Antioquía. Entonces hay que preguntar de dónde sale esta iglesia. Y si os acordáis, en Hechos 1, versículo 8, Jesús, antes de ascender a los cielos, da un mandamiento, ¿no? Dice: y me seréis testigos, recibiréis poder, recibiréis el Espíritu Santo, recibiréis poder, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y fijaos, hoy no seguimos la serie del libro de Hechos, me he adelantado un poquito, ¿vale? Creo que tal vez a este ritmo llegaréis a Hechos 13 en un añito y pico, gloria a Dios, ¿no? Me he adelantado un poquito, pero no sé si se habló, cuando hablamos de este versículo 8 en el capítulo 1, esto sirve un poco como un índice, una tabla de contenidos para todo el libro de Hechos. Tienes, y me seréis testigos en Jerusalén y Judea, y tienes capítulos del 1 al 7, los discípulos, los apóstoles,
son testigos en Jerusalén y en Judea. Y son muy fieles testigos en Jerusalén y en Judea. El problema es que los apóstoles y los discípulos no salían de Jerusalén y no salían de Judea. Se quedaban en su trocito donde estaban cómodos, donde conocían el idioma, conocían la cultura, conocían a la gente y se quedaban ahí. Pero las dos otras partes, y me seréis testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra, no lo cumplían. Entonces en el capítulo 8, versículo 1 dice que por la mano de Saulo vino una gran persecución a la iglesia y a causa de la persecución dice que todos fueron esparcidos por todas las regiones y que aquellos que eran esparcidos empezaban a predicar la palabra en los lugares a los que iban. Y el ejemplo inmediato es Felipe, en el mismo capítulo 8. ¿Felipe dónde va? A Samaria. Cuando Felipe es esparcido va a Samaria, que es el segundo en el índice, la tabla de contenidos, el segundo es Jerusalén y Judea, Samaria. Entonces Felipe se va a Samaria, predica el evangelio ahí, se convierten, los bautizan y luego, justo después, Felipe mismo, el Espíritu Santo, lo lleva al desierto, a Gaza, y dice que en Gaza se encuentra con un etíope y por dirección del Espíritu Santo le comparte el evangelio y entonces el evangelio empieza a crecer y a esparcirse no solo en Samaria, ahora empieza hasta los confines de la tierra. Entonces, dice, si te adelantas al capítulo 11, vemos que dice lo mismo, hablando de la persecución, dice, aquellos que fueron esparcidos por la persecución llegaron a Antioquía. ¿Vale? Aquí empezamos al contexto. Llegaron a Antioquía, no Pedro, no Juan, no Andrés, llegan a Antioquía aquellos que fueron esparcidos por la persecución y dice que empezaron a predicar el evangelio, como era de costumbre, a los judíos, pero poco a poco empezaron también a predicarle a los griegos, a los gentiles. Y gran número de gentiles se convirtió en Antioquía, donde los llamaron por primera vez cristianos. Entonces aquí tenemos el contexto. Esta iglesia es empezada no por Pedro, no por Bernabé, no por Pablo, por creyentes normales que en sus circunstancias de refugiados incluso, que se están escapando, son fieles a la hora de compartir el evangelio y empiezan esta iglesia aquí en Antioquía. Lo que pasa es que Jerusalén se pone un poco nervioso, ¿no? La iglesia en Jerusalén se ponen un poquito nerviosos porque dicen, se han convertido un montón de gentiles, Bernabé, ves tú hacia Antioquía para ponerlo un poco todo en orden, y Bernabé, ¿qué hace? Se trae consigo a Saulo, que se acababa o llevaba unos años de convertido, y llegan a Antioquía. Este es un poco el contexto, ¿no? Y dice aquí, después de un año estaban ayunando, y el versículo 2, vuelvo a Hechos 13, versículo 2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, esto aquí me gustaría primero parar porque vemos que el Espíritu Santo habla, ¿no? Y esto no es algo insignificante. No sé si te has dado cuenta, pero en el Antiguo Testamento vemos muchas veces al Padre, a Dios, hablar. Muchas veces, ¿no? Y en el Nuevo Testamento incluso vemos al Padre también hablar y al Hijo también hablar, pero el Espíritu Santo es muy poco común que el Espíritu Santo diga algo. En el Antiguo Testamento es muy poco común y en el Nuevo Testamento solo sucede 4 veces que el Espíritu Santo dice algo. Entonces, cuando el Espíritu Santo explícitamente habla, hay que prestar atención a lo que dice el Espíritu Santo. Y si miras las 4 veces que habla, la primera es Hechos capítulo 8, lo acabo de mencionar, que le dice a Felipe el Espíritu Santo, ves al carruaje y compártele el evangelio a ese etíope. La segunda vez, o sea, contexto de misión, el evangelio a los samaritanos, al etíope. La segunda vez es a Pedro, ¿os acordáis? Pedro tiene una visión bajo una tela con comida impura, dice mata y come, y Pedro dice no lo puedo hacer. Y al mismo tiempo Dios le está dando otra visión a un centurión romano llamado Cornelio, ¿no? Y en cuanto tiene esta visión, el Espíritu Santo habla a Pedro. ¿Y qué le dice? Pedro, ahora vienen 3 hombres, quiero que cuando vengan vayas con ellos y vayas a la casa de Cornelio. ¿Y qué hace Pedro? Pedro obedece y va a la casa de Cornelio y por primera vez el evangelio es aceptado por los gentiles y los gentiles reciben el Espíritu Santo. La tercera vez que habla el Espíritu Santo es aquí, Hechos 13, versículo 2, y dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Para la obra a la que los he llamado.
Entonces cuando... Esto veo que... No sé. Bueno, da igual. La obra misionera. Ya me lo vais pasando vosotros. Ahí solo es una diapositiva, así que tampoco será gran cosa. Pero vemos que el Espíritu Santo habla y dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra. ¿Vale? Y aquí, como sabéis, en el Nuevo Testamento no había ni versículos ni capítulos. ¿Vale? Era todo un documento, cada libro era un documento, que no habían divisiones. Entonces, muchas veces, los autores del Nuevo Testamento lo que utilizaban era diferentes dispositivos literarios para mostrarnos qué secciones eran juntas, cuáles eran unidades textuales, para que nosotros lo pudiéramos entender mejor. Y aquí Lucas, el que escribe Hechos, nos está dando una pista de que esto es una unidad textual. El primer viaje misionero de Pablo es una unidad textual, porque si vas al final del viaje misionero de Pablo, capítulo 14, versículo 26, o sea, el versículo 2 del capítulo 13 empieza la obra. El Espíritu Santo lo llama para la obra a la que yo los he llamado. Y el capítulo 14, versículo 26, acaba el viaje misionero y dice así: de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, finalizado, completado. ¿Vale? O sea, tienes al principio, los llama para la obra, al final la obra es finalizada, cumplida. Entonces, esto es lo que se llama en interpretación bíblica un inclusio. Lo que está haciendo Lucas es como poner corchetes y decirnos esto va junto y trata acerca de la obra. Hoy no tendremos tiempo de leernos los 2 capítulos. Os animo a que los leáis en vuestras casas y que hagáis esta pregunta: ¿qué es la obra? ¿No? Lucas claramente nos está diciendo esto es la obra del Espíritu Santo. Entonces lo que tenemos que ver cuando leemos estos 2 versículos, entre medio, está definida claramente lo que es la obra. Por eso cuando vamos y queremos hacer la obra de Dios, no vamos según lo que a mí me gusta, mis preferencias, vamos según lo que define la palabra de Dios, que es la obra de Dios, ¿no? Y para eso, lo primero que vemos que hace Pablo y Bernabé, si os fijáis, es versículo 3, versículo 4, dice que de ahí navegaron a Chipre, ¿vale? Entonces, la primera parte de la obra es la entrada, ¿vale? O el ir. Entonces me dices, bueno, vale, sí, obviamente, ¿no? Hay que ir. Es como decir, lo primero que hay que hacer es respirar. Pero no es tan redundante, porque el hecho de la entrada, lo que nos explica aquí, si os fijáis en Pablo y Bernabé, no dijeron, vale, el Espíritu Santo nos llama a la obra, por lo tanto, nos vamos a quedar en Antioquía, que hay mucho trabajo por hacer. Solo llevamos aquí un añito, la gente se acaba de convertir, hay que discipularlos, entonces vamos a quedarnos aquí para hacer la obra. No, lo que entienden Pablo y Bernabé inmediatamente es que para hacer la obra hay que ir a nuevos lugares y nuevos pueblos. Por eso lo primero que hacen es, dice, que se van a Chipre. Se van a esta isla de Chipre, aquí arriba, y dice que se recorrieron, versículo 6, dice que se recorrieron toda la isla de Chipre y que iban predicando el Evangelio hasta que llegan a Pafos, ¿no? Pero si os fijáis en la pauta de Pablo, lo que suele hacer Pablo es primero ir a las ciudades, a las grandes ciudades, y esta es su manera de alcanzar, de entrar en nuevos lugares. Pero la realidad es que Pablo no se olvida de las zonas rurales tampoco. Por ejemplo, aquí dice que se recorría toda la isla. Luego en el capítulo 18 vemos que está por Galacia y dice se recorrió toda la provincia de Galacia. Entonces Pablo no se olvida, y creo que para nosotros, cuando pensamos en entrada, ¿no?, el Espíritu Santo, de una manera, a todos como iglesia, como cuerpo de Cristo, nos llama a esta obra. Y si preguntamos dónde están las iglesias de España, ¿dónde están las iglesias de España? Pues vete a Madrid, vete a Barcelona, Valencia, Sevilla, muchísimas iglesias, ¿no? Ahora empiezas a mirar otras regiones de la misma España, de la misma Cataluña, y empieza a estar más vacía la cosa. Entonces, cuando pensamos en entrada como iglesia, aquí es a lo que nos está llamando el Señor para ir, para entrar a nuevos lugares, pero déjate, no es solo lugares físicos, que lo vemos aquí, ¿no? Para Pablo vemos que va a Chipre, de Chipre va a Antioquía, de Antioquía número 2, es una Antioquía que está en Pisidia, de Antioquía número 2 se va para Iconio, luego a Listra, luego a Derbe, va de un lugar a otro, ¿no? Va entrando en nuevas zonas geográficas, pero no es solo zonas geográficas, también
es grupos étnicos. También entra en grupos étnicos nuevos, ¿no? Por ejemplo, dice en el capítulo 13, va a Antioquía en Pisidia, aquí en la ciudad del norte de todo, y dice que entra en la sinagoga, predica, pero pasa algo que los judíos le rechazan el evangelio, lo rechazan a Pablo. A veces pensamos que para Pablo todo era fácil, pero entra y le rechazan el evangelio. ¿Y qué es lo que dice? Versículo 46. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nosotros vamos a los gentiles. Y los gentiles, esa palabra, cada vez que leáis en el Nuevo Testamento esa palabra gentil, gentiles, es la palabra griego etne, de etnia, de grupo étnico. Entonces lo que está diciendo Pablo es, a partir de ahora nos desecháis la palabra de Dios, ahora nos vamos a las etne. Y no se van a otra ciudad, se quedan en la misma ciudad de Antioquía y siguen predicando el evangelio, pero a otros grupos étnicos distintos. Y para nosotros esto es extremadamente práctico. Sí, nosotros nos hemos ido a Nepal a hacer esto, pero la realidad es que hay una cantidad de grupos étnicos no alcanzados en Barcelona mismo. Piensas en grupos étnicos iraníes, pakistaníes, nepalíes. Están aquí casi todos representados en Barcelona y como iglesia tenemos una gran oportunidad no solo de ir a nuevas zonas geográficas, pero incluso en la misma zona donde Dios nos ha puesto, alcanzar a estas etnias, estos grupos étnicos que todavía no han sido alcanzados por el Evangelio. Entonces esto es el primero. Para hacer la obra misionera, la primera parte es la entrada, es el ir. Lo segundo es el evangelismo. Y esto tal vez es obvio, pero creo que a veces lo que sucede es que confundimos la entrada por el evangelismo. Es decir, no solamente por ir significa que estás compartiendo. No solamente por entrar a un nuevo lugar significa que estás anunciando el evangelio. No solamente por tener presencia, porque te conozcan, significa que estás trayendo las buenas noticias de Jesús. Y lo que vemos a Pablo hacer una y otra vez es a todos los sitios a los que va, no solamente tiene presencia, Pablo trae consigo la palabra de Dios y predica la palabra de Dios y lo hace de una manera clara, sin tapujos, sin miedo. Si miráis en el versículo 37-38, dice, está predicando, está haciendo un sermón en la sinagoga, ¿vale? Y acaba diciendo lo siguiente, dice, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces aquí tenemos, Pablo acaba de dar un sermón bastante largo, por cierto, uno de los más largos del Nuevo Testamento, y acaba predicando el evangelio, un evangelio puro. Habla de la muerte de Jesucristo, habla de la resurrección de Jesucristo, ¿no? Y tal vez, no sé si hay alguien aquí que está aquí por primera vez y no entiendes nada de lo que te estoy diciendo de Pisidia, de Antioquía, de Chipre, y no sabes de qué va esto. Lo que tienes que entender es esta parte, este evangelio que predica Pablo aquí, que dice que Jesús, el Dios de Dios, de verdadero Dios, luz de luz, eterno, se hace hombre, muere por nuestros pecados, es resucitado, dice que no ve corrupción, que Dios lo resucita, y dice, sabed pues que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesús carga con nuestro pecado, pero luego lo siguiente que dice Pablo es que en él sois justificados. Y cuando hablamos, se ha dicho más de una vez que en la cruz sucede este intercambio. Jesús toma mi pecado, yo le doy a Jesús mi pecado y él que me devuelve su justicia. Yo le doy mi maldad y él me da su perfección. Yo le doy mis errores, él me da su santidad. Por eso cuando Dios nos ve justos, no porque yo lo haya hecho bien, sino porque Jesucristo me ha justificado a mí. Dice que todo esto es por la fe, todo aquel que cree. Entonces Pablo aquí lo que hace es predicar un evangelio puro, ¿no? Sin ataduras, no se corta, además a una audiencia que él sabe que iba a rechazarlo, pero viene y lo comparte. Y algo que vemos de Pablo, cuando lo rechazan, no se queda callado. Él sigue y se va a la siguiente ciudad y a la siguiente y sigue haciéndolo. Y es un poco lógico también, ¿no? Si yo os dijera que
que soy agricultor, pero que solo he plantado una semilla en toda mi vida, os reiríais de mí, ¿no? O diríais que tal vez es que soy tonto, que soy un loco, porque un agricultor que planta una semilla no va a haber cosecha nunca. Entonces lo que vemos a Pablo no es solo dar un evangelio con profundidad, Pablo además da un evangelio constante, está siempre sembrando estas semillas del evangelio. Y a veces oímos mucho en nuestro contexto, nosotros que tratamos de alcanzar musulmanes, uno de los motivos principales por los que la gente no quiere compartir, que nos lo dicen mucho, es ¿para qué vas a ir si no van a creer? Están muy endurecidos. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cuánto le has predicado alguna vez a un musulmán? Y si no, ¿cómo lo sabes que están endurecidos? ¿Cómo sabes que son difíciles? Entonces, cuando pensamos en la predicación del evangelio, este segundo punto, no es solo dar un evangelio muy elocuente, es hacerlo a menudo, es plantar semillas a menudo para que pueda haber una cosecha. Luego, en tercer lugar, tenemos el discipulado. Y cuando ves a Pablo, Pablo no solamente va, como decía Irra hace unos momentos, Pablo no solamente va a hacer conversos, no va a convertir a gente. Pablo y Bernabé iban a cada ciudad y hacían discípulos. Entonces ves lo primero en Chipre, en el primer lugar al que va, dice, no sé si te acuerdas de la historia, pero dice cuando llega a Pafos, predica el evangelio, hay un procónsul que se convierte, pero luego hay un mago que les empieza a oponer y Pablo lo mira y le dice, hijo del diablo, y lo ciega en el nombre de Jesús. Y dice que viendo esto el procónsul creyó, y dice maravillado, y nosotros pensamos maravillado del milagro que acaba de ver, ¿no? Está maravillado del poder de Dios que acaba de ver a través de Pablo, pero dice, si miras el capítulo 13, versículo 12, dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces Pablo no solo venía y compartía el evangelio, a ese procónsul que creyó, Pablo que le estaba dando doctrina también, le estaba dando enseñanza. No solo le daba la leche a la gente, les daba también la carne. Y uno de los problemas que hemos visto es que a veces en Occidente tal vez lo hemos simplificado un poco y para nosotros el discipulado es pues eso, dar doctrina, dar enseñanza, transmitir información, ¿no? Nos quedamos una vez a la semana, estudiamos un pasaje bíblico, leemos algún libro y yo, de mi información, te transmito otra información. Que no está mal, es algo necesario, es parte del discipulado, pero no es todo lo que significa el discipulado. De hecho, a Pablo, ¿cómo lo vemos discipular? Dice, en cuanto se convierten los gentiles en Antioquía, dice que los exhortaba a que permaneciesen en la fe. Los vemos no solo dando doctrina, vemos a Pablo que los estaba exhortando. Luego dice que cuando lo empiezan a perseguir, empieza a sufrir, y él les da el ejemplo. El discipulado también es ejemplificar, y a través de su ejemplo dice que todos los discípulos estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Incluso el discipulado es transmisión no solo de conocimiento, sino también de carácter, de gozo, de la llenura del Espíritu Santo. Luego vemos en el capítulo 14, versículo 22, que dice, le confirmaba los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, Pablo, ya viendo lo que les venía a estos creyentes, ¿qué hacía? Los preparaba, los capacitaba para que pudieran aguantar las dificultades. ¿Cuántas veces cuando nos van mal las cosas en la vida, qué pasa? Nuestra fe, el fundamento de nuestra fe empieza a temblar. ¿Por qué? Porque hemos entendido un evangelio falso, tal vez. Hemos entendido un evangelio que se dice, pues cree en Jesús y todo te irá bien, Jesús quiere que seas feliz, Jesús quiere que tengas un buen trabajo, una buena familia. ¿Qué pasa cuando pierdes el trabajo, cuando se te muere la madre, cuando tienes enfermedad, que empieza a temblar el fundamento de nuestra fe? Pero Pablo, desde un inicio, a estos nuevos creyentes, ¿qué les dice? Los prepara para la persecución que viene. Entonces el discipulado no es información, es un discipulado más integral, y de hecho para el discipulado, dejadme que os dé un versículo más, mirad el capítulo 13, versículo 48 y 49, es cuando acaba de decir, ahora me voy a los gentiles, y dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.
y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Cómo se difundía la palabra del Señor? La palabra del Señor no se difundía solo a través de Pablo, porque Pablo se quedó en la ciudad de Antioquía, pero es aquellos que habían creído, aquellos que habían sido ordenados para vida eterna, creyeron y la palabra del Señor se difundía por toda la región. ¿Cómo sabían cómo hacer esto? Isra también lo ha mencionado, ¿no? Dice, cuando hacemos discípulos, dice Jesús, enseñarles a que guarden todo lo que os he mandado, no enseñarles lo que os he mandado, es enseñarles a que guarden todo lo que os he mandado. Uno de los mandamientos, ha dicho Jesús, es amar a Dios, amar al prójimo. Otro, está en el mismo Mateo 28, es ir y hacer discípulos. Entonces, al nuevo creyente, ¿qué hay que enseñarle? A cómo ir y hacer discípulos también. Entonces, Pablo, parte de su discipulado no es solo dar información, es poner semillas en las manos de todos aquellos nuevos agricultores para el reino de Dios. Entonces, lo que hace esta gente, capacitada por Pablo, se empiezan a volver a sus pueblos, sus aldeas, y empiezan a sembrar este evangelio de Dios. Así que aquí tenemos la entrada, el evangelismo, el discipulado. Y si leyeras hasta el versículo 22 del capítulo 14, es decir, lees básicamente el capítulo 13 y el 14, es básicamente todo el viaje misionero de Pablo, casi lo podrías dejar aquí. Pero los últimos 3 versículos nos revelan algo más. Si vais a Hechos 14, empezando en el versículo 19, dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Se acaban de apedrear a Pablo en Listra, ¿vale? No tirarle piedras para sacarlo del pueblo, literalmente se piensan que lo han matado. Cogían piedras grandes, se las tiraban a la cabeza, pensaban, este ha muerto ya, lo sacan de la ciudad. Versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Vemos la entrada, van para Derbe. Y después de anunciar el evangelio, vemos el evangelismo en aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, vemos el discipulado, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hasta aquí los 3 puntos. Pero luego, si ves el versículo 23, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, cuando pensamos en la obra misionera, tenemos el 4.º punto, es la plantación de iglesias. Si tú lees hasta el versículo 22, no sale la palabra iglesia ni una sola vez. Solo sale palabra discípulos. Entonces, Pablo llega hasta Derbe, ahí al este, y dice que empieza a volver a las otras ciudades. ¿Y qué hace? Va a todas las iglesias. ¿Qué iglesias? Pues las que acaba de plantar. Entonces el versículo 23 nos muestra que Pablo no solo hacía discípulos, Pablo también estaba estableciendo iglesias en cada ciudad. Entonces cuando pensamos en esto, es la obra a la que Dios, a la que el Espíritu Santo llama a la iglesia, es hacer no solamente discipulado, es hacer más plantación de iglesias. Entonces cuando oímos muchas veces que las iglesias en Nepal no son sanas, ¿no? Y bueno, tal vez son iglesias que, yo no diría que no son sanas, tal vez no son maduras, porque históricamente el evangelio no lleva mucho tiempo en Nepal, tal vez están en proceso de madurez, pero también podríamos plantearnos si una iglesia que no se reproduce, una iglesia que no planta otra iglesia, podríamos plantearnos si es una iglesia sana o no. Porque la realidad es que en el mundo normal, si tú no puedes tener hijos, ¿qué hace? Si tú no puedes tener hijos, si quieres tener hijos, ¿qué hace la gente? Pues va al médico, va a tener tratamientos de fertilidad. ¿Por qué? Porque quieren arreglar algo que no está funcionando tal vez, ¿no? Entonces, cuando tenemos como creyentes, y como iglesia tenemos una iglesia, si no nos reproducimos, tal vez hay algo que está fallando, porque este es un paradigma que siempre, desde toda la historia, es de iglesia a iglesia. De Jerusalén a Antioquía, de Antioquía a Galacia, de Galacia luego ¿quién sale? Timoteo. ¿Y Timoteo dónde va? A Macedonia. Y es un paradigma de iglesia a iglesia constante, y el Señor nos llama también a hacer esta obra. Ninguna iglesia tiene la excusa de que esta obra no es para mí. No, pero luego, por último, vemos el desarrollo del liderazgo, y con esto acabo ya.
Pablo llega a Derbe, a la última ciudad, y fijaos, está aquí en el este, no está tan lejos de Antioquía ya. ¿Qué sería lo natural? Pues vale, ya ha entrado, ha evangelizado, ha hecho discípulos, ha plantado iglesias, pues ya desde ahí te vas a Antioquía, ¿no? Pero Pablo entiende que su obra no ha terminado, que su obra no ha sido cumplida. Entonces, imaginaos un poco la conversación, ¿no? Pablo está en Derbe, me lo invento, me lo invento puro, pero es para ponernos un poco en contexto. Pablo llega a Derbe y dice, oye Bernabé, vamos a Listra otra vez. Y Bernabé dice, ¿qué dices, Pablo? Si te acaban de aplastar la cabeza en Listra, si te acaban de matar, ¿no te acuerdas? ¿Cómo que volvemos a Listra? ¿Para qué? Si ya estamos al lado de Antioquía, vamos a regresar, que nos están esperando ahí, y así podemos decirles todo lo que ha sucedido. Pero ¿por qué no se van a Antioquía? No se van a Antioquía porque su obra no había terminado. Esta obra en el versículo 26 que había sido cumplida, en el versículo 23 aún no había sido cumplida. Faltaba un paso, que era ese desarrollo de liderazgo, y Pablo ve suficientemente importante acabar esto, incluso arriesgando su propio cuello, ¿no? Arriesgando su propia vida. Lo ve suficientemente importante como para volver a estas ciudades a levantar un liderazgo que se encargue de estas iglesias. Entonces, otra cosa interesante, Pablo en ningún momento le escribe una carta a Pedro y le dice, oye Pedro, se acaban de convertir todos estos, necesitamos que envíes 4 o 5 pastores de Jerusalén que sean bien maduros. No, Pablo entiende que su obra es levantar a misioneros autóctonos, nativos, a pastores nativos que se encarguen ellos de esta obra. Por eso, cuando Pablo dice, volvemos, no hace falta que vayáis, pero en Romanos 15, cuando dice, no hay más campo para mí en estos lugares, ¿a qué se refiere? Se estimaba que habían 30 millones de personas. Es literalmente imposible que Pablo le hubiese predicado a 30 millones de personas en 12 años. Imposible. Haz las cuentas, es imposible. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice no hay más campo? Sí que hay más campo, Pablo, pero no hay más campo porque si te fijas, a todos los lugares a los que iba, Pablo dejaba gente encargada de la obra, por eso, y parte del desarrollo del liderazgo es ese Timoteo también. ¿Tú te imaginas a Timoteo? ¿Sabes de dónde sale Timoteo? Capítulo 16 sale de la ciudad de Listra. Vuelve Pablo a Listra unos años después y se encuentra ahí a una mujer con su madre y con su hijo, este hijo Timoteo, y todo el mundo dice que este chaval de 16, 17 años tiene mucho potencial. Pablo dice, vale, me lo llevo. ¿Qué diría su madre? En esa ciudad es donde le aplastaron la cabeza a Pablo. En esa misma ciudad, la madre de Timoteo seguramente vio cómo le tiraban piedras a Pablo y ahora este mismo Pablo le dice, oye, me llevo a tu hijo. ¿Qué debió pensar esta mujer? Pero esta mujer, junto con su madre, dice que eran fieles y le enseñaban a Timoteo las escrituras desde que era bien pequeñito. Pero este desarrollo de liderazgo es clave para poder seguir en adelante la obra a la que el Señor nos llama. Y cuando pensamos en cómo lo hizo Pablo, pues no fue Pablo solamente. Pablo empezó la obra, pero la obra la siguió aquellos que estaban allá. Entonces, incluso creo que para nosotros, cuando pensamos en cómo seguir adelante, cuando buscamos sabiduría en lo que Dios quiere hacer, vamos a la sabiduría que Dios quiere hacer, vamos a la sabiduría que Dios nos ha mostrado en la palabra. Y la palabra es suficiente no solo para creer, sino también para hacer. Y debemos plantearnos como iglesia, en estos puntos, ¿a qué nos está llamando el Señor? ¿No? Entrada, hay muchas maneras de entrar, muchísimas maneras de entrar. Y conocer a la gente. Pero si lo dejamos en la entrada, estamos haciendo una de muchas otras partes, ¿no? O si lo dejamos en el evangelismo, damos los folletitos y lo dejamos ahí, nos olvidamos de partes claves. O si hacemos el discipulado, os animo. También pensemos en el Señor Jesús nos llama a todos a ir y hacer discípulos. A todos. Pero tal vez por un poco una sociedad que todo se centra en ti, ¿no? En lo que tú necesitas, en lo que a ti te hace feliz. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues en vez de cuidar a otros, ¿quién me va a cuidar a mí? Y entramos en una cosmovisión que en vez de querer hacer lo que el Señor nos llama a hacer, estamos pensando en, ¿y por qué no hay nadie que me está haciendo a mí? ¿Por qué no hay nadie que me discipula? Bueno, ¿por qué no discipulas a alguien? Entonces, la idea es que pensemos y que sigamos viendo cómo el Señor nos llama y nos empuja y nos aconseja a llevar a cabo
esta obra. Bueno, muchas gracias. No sé si...